La Biblia dice que fue vomitado en tierra seca. ¿Cómo es posible que un hombre tragado por un gran pez aparezca de pronto lejos del mar, delante de una ciudad que no tiene playa? Esa pregunta es el latido oculto detrás del relato de Jonás, y es, precisamente, el centro de este misterio oscuro que hoy queremos mirar a la luz de la Escritura, de la tradición y del corazón humano. Imagina la escena. Un profeta que ha recibido una orden clara de Dios, ve y proclama, decide tomar el camino contrario. Sube a una nave rumbo a Tarsis, busca esconderse en el horizonte porque su corazón no quiere cruzar la frontera de la misericordia divina. Y entonces cae la tormenta. No una tormenta cualquiera, sino una que parece responder a la misma voz que llamó a Jonás. Los marineros, hombres curtidos por el mar, temen por sus vidas y por la carga. Se reza a dioses extraños, se lanzan suertes, y cuando la suerte señala a Jonás, él confiesa con brutal honestidad: «Soy culpable, huí de la presencia del Señor». Lo arrojaron al agua y el mar se calmó. La violencia que parecía destruirlos se tornó en silencio de asombro. Y entonces ocurre lo insospechado. Un gran pez, preparado por Dios, lo engulle. 3 días y 3 noches en la oscuridad, en un vientre que huele a sal y a algas, en una prisión húmeda cuya única ventana es el recuerdo de lo que fue rechazado y lo que quizá aún puede ser pedido. Desde ese lugar, Jonás ora. Sus palabras son de descenso y de súplica. Habla del Seol, de la sensación de hundimiento y de la remembranza del templo, del punto donde la vida parece perder su horizonte y solo queda clamar. Y luego, como un golpe seco contra la realidad, el texto afirma: «El pez vomitó a Jonás en tierra seca». Esa última frase es la que nos sacude. ¿En tierra seca? ¿Cómo se conjuga eso con la narración previa? ¿Qué significa para la lógica del relato que el profeta aparezca en un lugar sin mar, frente a una ciudad que no tiene costa? Se trata de un descuido geográfico, de una convención literaria, de una tradición que extendió la imaginación o de algo que exige una explicación teológica y, en la práctica, pastoral. Si esto te intriga, escribe «Desde el abismo clamo» en los comentarios. Antes de intentar respuestas, mantengamos clara una regla. La Escritura narra que Jonás fue tragado y después vomitado. Esos dados del relato son firmes. Lo que no ofrece es un mapa detallado del periplo del pez, ni una explicación científica exhaustiva. Donde la narración guarda silencio, la tradición y la imaginación humana han ido a preguntar. Y es en ese terreno fronterizo, entre el dicho bíblico y la interpretación posterior, donde conviene moverse con humildad y con la certeza de que no toda verdad está en nuestras manos, pero sí hay lecciones que no se disuelven con la incertidumbre. Permítanme desplegar 3 caminos interpretativos, cada uno con sus luces y sus límites. Los plantearé con claridad. Ninguno pretende cerrarlo todo. Cada uno abre ventanas distintas para comprender por qué Jonás, vomitado en tierra seca, llegó a ser la señal que condujo a Nínive al arrepentimiento. La primera opción es la de la movilidad física extraordinaria del pez. Según esta lectura, presente por ejemplo en tradiciones rabínicas antiguas como el Pirke de Rabbi Eliezer, el gran pez no es un animal cualquiera, es una criatura preparada por Dios desde la creación para cumplir una misión especial. En una reconstrucción posible, ese animal sería capaz de nadar grandes distancias, sortear corrientes y, según algunos relatos tradicionales, incluso remontar vías fluviales hasta acercarse a la ribera de Nínive. En esta perspectiva, lo sorprendente no es tanto el que Jonás estuviera en el vientre de un pez, sino que el pez cumpliera una tarea logística, llevarlo hasta las cercanías de la ciudad que debía ser confrontada. Escena mental de esta hipótesis. Visualiza la noche en la que el agua se abrió como cortina y la bestia emergió.
El animal, con su boca ancha llena de resina salada y algas pegadas, trae consigo el olor del mar y el rumor de corrientes lejanas. El pez ha sido dirigido de una forma que desafía las expectativas naturales hacia estuarios y brazos del río que desembocan en la vasta extensión de la llanura asiria. Para los ojos humanos, lo que ocurrió es una combinación de lo posible y lo portentoso. Un viaje que, si lo describiéramos con términos humanos, sería tan imposible como una nave que atraviesa montañas por túneles que solo Dios puede abrir. Esta explicación tiene un valor narrativo. Conecta el milagro con la creación entera puesta al servicio del propósito divino. También tiene apoyos en la imaginación teológica de tradiciones que no se contentan con ver la naturaleza como un telón de fondo, la ven como instrumento. Sin embargo, conviene subrayarlo. Esta hipótesis es una propuesta, no una afirmación empírica. Cuando alguien sugiere que el pez literalmente ascendió por ríos hasta las puertas de Nínive, está describiendo una posibilidad según relatos posteriores, no un dato explícito del texto de Jonás. Por eso, siempre conviene agregar, es posible según la tradición, pero no demostrado como hecho histórico en términos modernos. La segunda senda interpretativa se desplaza del plano de lo biológico al del acto puro de la soberanía divina, la traslación sobrenatural. Aquí la lectura dice, Dios, que gobierna los elementos y que actúa con libertad sobre el espacio y el tiempo, pudo simplemente situar a Jonás, dentro o fuera del pez, en la ribera de Nínive. La escritura bíblica nos ofrece precedentes que permiten pensar en actos semejantes. Elías fue arrebatado por un torbellino al cielo. El eunuco etíope de Hechos experimenta un transporte por obra del Espíritu que lo coloca en otro tramo de camino. Y en las visiones de Ezequiel hay movimientos de traslado que desafían las coordenadas habituales. Si Dios puede suspender la trayectoria de la creación para realizar un propósito decisivo, entonces la pregunta sobre la distancia física deja de ser central. Lo que importa es el acto salvífico y el mensaje que lo acompaña. Quien sigue esta línea no niega la corporeidad de Jonás ni la literalidad del pez, pero sitúa la explicación última en el ámbito de lo sobrenatural. Es un recurso teológico que resalta la libertad divina. La ventaja teológica es clara, muestra que Dios no está constreñido por nuestras cartas marítimas. Cuando quiere, abre un atajo. Además, enlaza con la función del milagro, confirmar la autoridad del enviado. El gesto de vomitar a Jonás en tierra seca delante de Nínive adquiere así un carácter de signo contundente, una credencial que habla más alto que las palabras del profeta. Este gesto, si es una acción directa de Dios, no es un truco, sino una declaración. El Señor no necesita de rutas humanas para que su palabra alcance a quienes la necesitan. Pero de nuevo, hay límites. Afirmar que Dios trasladó a Jonás de un punto a otro sin describir medios naturales no resuelve todas las preguntas humanas. Más bien, las cambia de naturaleza. La cuestión no sería cómo físicamente sucedió, sino por qué Dios eligió ese método para hacer su voluntad. Y aquí entramos en territorio teológico, la elección divina de signos, la pedagogía de la redención, la credencial de quienes proclaman la palabra. Este camino nos lleva a pensar la escena como un acto deliberado de la soberanía, no como un accidente navegable por Boeings de imaginación. Entre la hipótesis A, el pez como transporte físico inusitado, y la hipótesis B, traslación divina directa, hay un punto común crucial. Ambos aceptan que algo extraordinario ocurrió y que ese algo sirvió a un propósito comunicativo. En ambos casos, la historia no termina en la hazaña natural o sobrenatural. Lo importante es la llegada ante Nínive, la voz del profeta y la respuesta de la ciudad. La tercera vía, que a menudo se presenta como alternativa o complemento a las dos anteriores,
es una lectura simbólica y teológica del pasaje. Desde esta perspectiva, la narrativa no es principalmente un informe geográfico o una lección de biología, sino una construcción literaria con propósito didáctico. Enseñar la soberanía de Dios, la necesidad de obediencia y la universalidad de la misericordia divina. La vaguedad geográfica, la omisión de detalles sobre la ruta del pez, puede entenderse como un recurso literario deliberado. El relato concentra su energía en el acto de ser tragado y ser devuelto, en la experiencia transformadora del profeta y en la respuesta de la ciudad, no en los detalles logísticos. Si se toma el pasaje como foco teológico literario, la frase tierra seca funciona a varios niveles. Señala contraste, del vientre al árido, simboliza renacimiento, salir a la luz, como de una tumba, y subraya la gratuidad del acto divino, no un transporte que sigue reglas naturales, sino una intervención que redefine el horizonte humano. Esta lectura no niega el misterio ni resta mérito a las otras interpretaciones. Más bien, propone que el texto no está obligado a dar una lección de geografía para cumplir su objetivo principal. Lo que cuenta es que Jonás es enviado de nuevo, y que la palabra que trae produce arrepentimiento, incluso entre aquellos que, en términos étnicos y culturales, eran considerados enemigos. Cada una de estas rutas nos da una imagen diferente del pez, del profeta y de la ciudad. La tradición rabínica pinta una criatura con funciones casi angelicales. La interpretación sobrenatural nos devuelve a la libertad creadora de Dios. La lectura simbólica nos obliga a mirar el texto como arte sagrado que busca transformar corazones más que mapas. Ninguna, sin embargo, puede ser proclamada con absoluta seguridad como la única manera de leer el relato sin traicionar la prudencia exegética. Por eso insistimos, son posibilidades, hipótesis y lecturas que bien entendidas son herramientas para la fe, no pruebas científicas. Ahora bien, ¿qué dicen las fuentes antiguas sobre esto? El Pirke de Rabbi Eliezer, un texto rabínico que trabaja con leyendas y explicaciones midráshicas, recoge imágenes sorprendentes. Según algunas tradiciones, el gran pez fue preparado desde la creación para tal propósito. Algunos relatos lo describen dotado de una boca tan amplia que tragó a Jonás sin dañarlo. Otros hablan de intervenciones providenciales que guían la criatura. Estas propuestas no forman parte del canon bíblico, por eso conviene tratarlas como tradiciones interpretativas que dan color y profundidad a la imaginación religiosa. Nos muestran en todo caso que la comunidad religiosa antigua no se resignó al silencio. Buscó sentido donde la narración parecía dejar preguntas abiertas. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo remite a Jonás como señal. Cuando Jesús menciona a Jonás, lo hace para conectar el signo del profeta con su propia persona. Un hombre que pasará por la muerte aparente y la resurrección, un signo para una generación. Esa referencia es decisiva. Pone a Jonás en paralelo con la experiencia cristológica de Hijo del Hombre. Si Jonás fue llamado del vientre a la orilla, Jesús anticipa que su propia salida del sepulcro tendrá un carácter igualmente revelador. La analogía no trata de explicar con microscopio la biología de la historia, sino de subrayar su significado salvífico. Y hay otros paralelos en la Biblia que nos ayudan a pensar el carácter del prodigio. Elías y Eliseo, los traslados por viento o por el poder del Espíritu, los arrebatamientos y visiones, muestran que Dios puede obrar de maneras que escapan a la previsibilidad humana. El hecho de que tales eventos estén presentes en la Escritura crea un telón de fondo teológico que permite imaginar tanto la hipótesis A como la B, sin que ninguna de las dos parezca extraña al sentido bíblico de lo posible. Sin embargo,
Conviene recordar que una cosa es describir lo que Dios hizo y otra es construir a partir de ello una metodología. La Escritura registra actos de poder, no fórmulas replicables por voluntad humana. Si seguimos profundizando en la primera hipótesis, la del pez como vehículo, aparecen preguntas que nos tientan a una mezcla peligrosa: querer convertir el milagro en problema geográfico. Los mapas pueden ayudar a imaginar distancias. Nínive se ubica en la llanura del Tigris, no en la costa. Tarsis, por el contrario, se asocia con el Mediterráneo occidental en algunos textos antiguos. Para muchos lectores modernos, ese contraste amplifica la incógnita. ¿Pudo un pez nadar desde la influencia mediterránea hasta un afluente del Tigris? ¿Necesitamos tramos terrestres, bocas de ríos o canales navegables para sostener tal posibilidad? La respuesta es: no lo sabemos con certeza, y esa falta de certeza debe tratarse con prudencia académica. No es que la pregunta sea irrelevante, es que su respuesta exacta no está en la narración, y nuestro intento de precisar con mapas contemporáneos corre el riesgo de perder el sentido eclesial del relato. Por eso, cuando exponemos la hipótesis de un pez con movilidad extrema, conviene acompañarla de un matiz constante, posible según la imaginación religiosa y ciertas tradiciones, no comprobada como dato histórico. De igual manera, cuando presentamos la traslación divina como explicación, debemos señalar que es otra manera válida de leer el texto, y que la Escritura no nos obliga a elegir entre ambas. En el fondo, ambas opciones apuntan a la misma roca teológica: Dios actuó, y lo hizo para que su palabra alcanzara donde tenía que alcanzar. Si alguna lectura nos exige cuidado especial, es la que reduce el relato a una simple curiosidad física. Si nos quedamos solo en la pregunta ¿cómo? Y nos distraemos de la pregunta ¿para qué?, corremos el riesgo de perder la fuerza transformadora del mensaje. Aún así, el misterio del cómo no es irrelevante. Si Jonás fue colocado delante de Nínive en condiciones que desafían la experiencia humana ordinaria, ese hecho contribuye a explicar por qué la gente de Nínive se creyó la palabra del profeta. El signo, sea por la boca del pez o por la acción directa de Dios, fue una credencial que ayudó a la palabra a ser escuchada. Hasta aquí hemos recorrido la narración, planteado la pregunta central, ofrecido tres grandes sendas interpretativas y subrayado los límites de cada una. Hemos traído a la conversación la voz de la tradición y el testimonio de otros pasajes bíblicos que iluminan la lógica del prodigio. Hemos insistido en la humildad exegética, no proclamamos certezas ni inventamos rutas que la Escritura no menciona. Pero la tensión permanece. Si aceptamos una de estas lecturas, surgen implicaciones prácticas distintas. La hipótesis A nos invita a ver la creación como colaboradora del propósito divino. La B nos sitúa frente a la soberanía absoluta de Dios que traza atajos cuando su voluntad lo exige. La C nos recuerda que el texto opera con fines pedagógicos y que la historia sirve para formar, no para satisfacer curiosidades cartográficas. ¿Cuál es la que transforma vidas hoy? ¿Cuál es la que nos confronta con la obediencia, con el arrepentimiento y con la misión? Antes de avanzar hacia esas respuestas que afectan al alma, conviene detenernos un momento en la escena interior. La experiencia de Jonás en el vientre. Aquí encontramos la clave que atraviesa las tres hipótesis. No se trata solamente del movimiento externo, del pez que nada o del poder que traslada, sino del movimiento interno, la noche del alma. Jonás baja hasta el centro del miedo y de la soledad. En esa oscuridad recuerda el templo, recuerda a Dios. Su oración no es un discurso técnico, sino un grito naciendo de un corazón humillado. Y en esa oración asoma el centro de la enseñanza. Muchas veces, lo que Dios hace para enviarnos de nuevo al mundo no es solo un traslado externo,
sino un cambio interno que convierte la desobediencia en instrumento de testimonio. Hay por último, un punto que no podemos pasar por alto al considerar el misterio geográfico, el efecto en Nínive. Sea cual fuere el mecanismo, la llegada de Jonás ante una ciudad sin mar tuvo un impacto pastoral decisivo. La gente creyó desde el rey hasta las bestias, según el relato. El arrepentimiento fue masivo. Eso nos obliga a mirar menos las coordenadas y más la eficacia comunicativa del signo. Dios dispone las circunstancias para que su palabra encuentre oído dispuesto. El qué y el cómo no deben usurpar la pregunta por el resultado. Nínive escuchó, se humilló y volvió su rostro. Aquí, en este cruce entre el misterio físico y la lógica del arrepentimiento, podemos sentir la gravedad del relato. No estamos ante un simple anecdotario de maravillas. Estamos ante una enseñanza sobre cómo Dios corrige, forma y reenvía a sus servidores. La pregunta sobre si el pez nadó, fue guiado o si Dios teleportó a Jonás pierde algo de su urgencia cuando entendemos que, en cualquier caso, el propósito fue preparar al profeta para una misión difícil y reconocer su mensaje como auténtico ante aquellos que habían de recibirlo. Queda, sin embargo, una última puerta abierta que conecta todo esto con la experiencia de quienes hoy escuchan. ¿Qué hacemos con nuestros propios vientres de pez? ¿Cómo interpretamos las etapas oscuras que nos atraviesan? Antes de responder eso, conviene terminar de explorar las consecuencias teológicas de cada lectura para la credencial del mensajero y el alcance del Evangelio. Es ahí donde el misterio de Jonás encuentra su correspondencia más directa con la misión actual. Pero esa partida exige que juguemos con las imágenes del pez, del traslado y del signo de modo más detenido. Y es precisamente en ese territorio, entre la exégesis y la aplicación pastoral, donde debemos detenernos un instante para preparar el terreno siguiente. Si el prodigio de ser vomitado en tierra seca sirvió para acreditar la palabra de Jonás ante Nínive, entonces debemos preguntarnos, ¿qué autoridad aporta el milagro a un mensajero humano? ¿Por qué un signo así mueve corazones que, de otro modo, no habrían escuchado? En la mentalidad bíblica, los signos no son espectáculo gratuito, funcionan como sellos que confirman una revelación. Cuando el cielo se atraviesa y el curso ordinario de las cosas se modifica, los oyentes se obligan a atender. El que ve lo imposible tiene que replantear sus presupuestos. Así, sea que el pez transportara al profeta por vías asombrosas, o que Dios lo situara por un acto directo de poder, o que la narración utilizara la imagen con intención pedagógica, el resultado fue el mismo. La palabra de Dios entró con una fuerza que las palabras solas no habrían tenido. Ese efecto tiene dos caras que conviene distinguir. Por un lado está la credencial externa, el signo que delante de la ciudad confirma que quien habla no es un impostor. Por otro, está la transformación interna del mensajero. La experiencia de muerte y retorno lo convierte en testigo con autoridad moral. Quien ha pasado por la oscuridad habla de otra manera. Jonás no volvió a presentarse como un orador inmutable. Volvió marcado, humillado, consciente de la misericordia que él mismo había querido negar. Esa doble dinámica, señal externa y cambio interno, es la clave de por qué Nínive respondió. Cuando el Nuevo Testamento remite a Jonás, lo hace precisamente por ese doble movimiento. Jesús habla de la señal de Jonás y la liga no a un simple truco narcisista, sino a una experiencia que anuncia muerte y vida, silencio y testimonio. La tipología no pretende convertir cada detalle en correspondencia literal. Más bien, sitúa el episodio en una línea teológica, la de la pasión que culmina en signo. Jonás fue, para quienes escucharon, un anticipo de que lo que parecía derrota podía ser principio de revelación.
Jesús usó esa figura para que su generación entendiera algo esencial. Hay mensajes que necesitan pasar por la tumba del desacuerdo para brotar con autoridad. Hay resurrecciones que actúan como credenciales. Más todavía, la historia de Jonás abre la puerta a una visión misionológica expansiva. Que la palabra alcanzara a Nínive, capital extranjera, centro de imperio, considerado enemiga del pueblo de Israel, muestra que el alcance de la misericordia divina no se restringe por fronteras étnicas. El signo frente a una ciudad sin mar es también un gesto simbólico. El Evangelio no queda en el litoral de lo propio, entra en la plaza de lo ajeno. Para el creyente moderno, esa lección es inquietante y consoladora. Inquietante porque la misión exige salir de nuestra zona de costa, consoladora porque Dios dispone medios para que su palabra llegue a quien la necesita. Volvamos, sin perder el pulso teológico, al lugar donde el texto guarda silencio. ¿Qué hacemos con la incertidumbre sobre la ruta del pez? La prudencia exegética exige reconocer que hay límites en la narración. No sabemos si el animal remontó ríos, si fue guiado hacia estuarios improbables o si hubo traslación directa, y sin embargo, la no respuesta del texto no invalida su propósito. La incertidumbre se convierte en espacio pedagógico. Nos obliga a decidir entre refugiarnos en la curiosidad técnica o convertir la experiencia en lección espiritual. Aquí surge una pregunta pastoral que nos toca de cerca. ¿Qué hacemos con nuestros propios vientres de pez? La imagen del profeta en la oscuridad puede convertirse en espejo para cualquier momento de crisis personal. Pérdida de sentido, aislamiento, vergüenza, fracaso, sensación de haberse extraviado del llamado. Es fácil imaginarse a un creyente que huye de la tarea que Dios le confía. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado rumbo hacia Tarsis en la vida cotidiana, buscando consuelo donde no hay obediencia? La escena del mar embravecido y la confesión de Jonás, «Soy culpable, arrojadme al mar», nos recuerda que la honestidad es el primer paso de la recuperación. No quiero hablar en abstracto. Piensa en Ana, mujer de nuestra comunidad. Dejó de predicar porque temía la reacción de su familia. Se aisló en una abogada carrera, ocupada y sin tiempo para la vocación. Una sumatoria de silencios fue empujándola hacia adentro, hasta que una circunstancia dolorosa, la pérdida de su padre, la lanzó a una noche donde se encontró sola con preguntas que no podía esquivar. En esa oscuridad, como Jonás, recordó el lugar del encuentro con Dios. Formuló una oración que no era teología divulgada, sino un grito humilde. Cuando regresó a su pueblo, su testimonio tenía la gravedad de quien había descendido y vuelto. No hubo peces ni gestos sobrenaturales visibles, pero la estructura fue la misma: huida, confrontación del dolor, reconocimiento y nuevo envío. Su regreso no fue un triunfo social, sino la constatación de que la experiencia interna es la que legitima la palabra. Esa es la aplicación práctica que nos propone el texto. La formación del carácter ministerial sucede en el vientre de los conflictos, en la cada vez más profunda dependencia. Sea que el elemento externo se explique por física extraordinaria o por intervención divina, el núcleo pastoral es la misma. Dios forma testigos en tiempos de vulnerabilidad. Las cicatrices que trae el que ha sido vomitado no deben esconderse. Son credenciales que testimonian la gracia que nos sostuvo. ¿Cómo entonces se vive ese principio hoy? No propongo una fórmula, pero sí ofrezco pistas prácticas. Primero, reconoce la llamada tal como es, con sus exigencias y sus fracasos. No minimices la resistencia que sientes, identifícala con honestidad. Segundo, permite que la noche sea escuela. Las rutinas de huida raramente producen madurez. La rendición frente a la oscuridad, sí. Tercero,
No ocultes tus marcas. Las heridas no son ruina de la misión, sino parte de su gramática. Contarlas con humildad puede construir credibilidad donde hubo escepticismo. Cuarto, busca comunidad que ore y que acompañe. Jonás no fue dejado en un registro privado sin testigos. Su historia se consumó ante marineros, ante la ciudad y ante Dios. La fe madura en compañía, no en soliloquios heroicos. Estas sugerencias nacen de la lectura pastoral y de la esperanza de que aún en los misterios se revele un propósito. No debemos transformar el relato en una receta que garantice resultados. No prometo que la rendición traerá fama, prosperidad o aplauso. La Escritura no negocia su mensaje con el premio fácil. Lo que sí afirma es que la obediencia y la humildad configuran la autoridad para hablar del Dios que actúa. Regresemos un momento a las hipótesis acerca del cómo y hagamos una síntesis que respete la ambigüedad sin diluir la enseñanza. Si optamos por la lectura del pez como vehículo con movilidad extraordinaria, afirmamos que la creación puede llegar a ser instrumento puntual del propósito divino. Si preferimos la traslación directa, decimos que Dios no está condicionado por rutas ni mapas. Su libertad posibilita atajos. Si abrazamos la lectura simbólica, reconocemos que la narración cultiva la memoria del pueblo de Dios para formar conciencia y convicciones. Las tres alternativas no se excluyen mutuamente, conviven como modos de decir lo indecible. Dios llega donde quiere, por los medios que elige, y a veces deja el cómo velado para que nos signifiquemos en fe. Hay, sin embargo, una lección inevitable que brota de la tensión. El misterio es pedagógico. La oscuridad del vientre no es castigo sin sentido, es forja. El acto de aparecer ante una ciudad que no esperaba el mar es símbolo de la soberanía que redimensiona límites humanos. Y la respuesta de Nínive es el dato que nos obliga a mirar la eficacia del signo. Si en nuestra actualidad queremos que la palabra transforme, no bastan las declaraciones. Hace falta que el testimonio sea congruente con una vida que ha conocido el abismo y ha vuelto. La credibilidad no se fabrica en estudios de comunicación, se construye en la noche de la fe. A quienes sienten el peso de una misión rechazada, a quienes cargan la vergüenza de la huida y la pregunta sobre si alguna vez podrán ser enviados de nuevo, les digo, la narrativa de Jonás admite y acoge a los que vuelven. No hay expulsión final para el que se arrepiente, hay reenvío. La misericordia de Dios no está en oferta por aquellos que no han fracasado, está disponible para el que reconoce su cobardía y abre la mano para sostener la nueva encomienda. Es importante no perder de vista el límite que nos pusimos al inicio, no convertir estas hipótesis en proposiciones científicas. Cualquier intento de fechar rutas, de catalogar a la criatura o de proponer una ingeniería del milagro debe ser marcado como especulativo. No afirmamos que la biología valide el viaje ni que exista un canal geográfico perfectamente trazable. Señalamos posibilidades que la tradición y la teología han ofrecido para dar sentido a la evidencia narrativa. Esa claridad protege la fe de la mitificación y preserva el misterio como lugar de encuentro con la soberanía divina. Hay, por último, un desafío ético que acompaña al relato y que el mensaje devocional debe asumir. Jonás, a su regreso, no se regocija por el arrepentimiento de Nínive, más bien se ofende. Su reacción final nos obliga a enfrentar la tentación del exclusivismo religioso. No basta con predicar la misericordia si la hostilidad persiste en el corazón del predicador. El prodigio que valida la palabra también interroga la actitud personal. ¿Queremos que todos reciban la misericordia? ¿O solo quienes nos parecen merecedores? La narración nos confronta con la posibilidad de que incluso el mensajero del Señor necesite conversión hacia una misericordia más amplia.
Esa corrección ética se convierte en parte esencial del aprendizaje que el vientre del pez propone. Con todo esto en la mente, volvamos a la pregunta que inició este viaje, el misterio oscuro de Jonás. ¿Cómo fue vomitado en Nínive si no había mar? Hemos caminado 3 sendas y hemos recogido preguntas. No hemos pretendido anular el misterio. Lo hemos abordado con la convicción de que los misterios bíblicos sirven para formar, no para humillar. Que el texto guarde silencio sobre las rutas es, quizá, su mayor enseñanza. El qué y el para qué importan más que el cómo técnico. Y sin embargo, la inquietud por el cómo nos conduce a una doble certeza, la soberanía de Dios y la necesidad de que su mensajero experimente la conversión. Es hora de cerrar con lo que la narración nos pide hacer, rendirnos, usar las cicatrices como testimonio y estar dispuestos a ir donde la palabra nos envía, aunque el camino sea inesperado. Si hoy te reconoces en un tramo de huida, si sientes que tu llamado yace bajo algas de vergüenza y miedo, permite que esta historia haga lo que las historias piadosas siempre han debido hacer: llamarte a la honestidad y ofrecer un camino de retorno. Señor, me humillo ante ti. Reconozco que a menudo huyo del mandato que tú pones en mi boca y en mi corazón. Confieso mi resistencia y mi esfuerzo por buscar seguridad en costas humanas. Te ruego, recíbeme en mi confesión, limpia mi orgullo y haz de mis cicatrices un testimonio de tu gracia. No permitas que el signo que me diste se convierta en motivo de arrogancia. Hazme instrumento humilde para tu misericordia. Si me envías, acompáñame. Si me envías delante de pueblos que no esperan el mar, dame valor para hablar y sabiduría para escuchar. Que mi vida sea una señal que redima y no un estandarte que divida. Si este mensaje ha tocado algo en tu corazón, comparte tu experiencia en los comentarios o envía este video a alguien que esté huyendo de un llamado. Cuéntanos cómo has sido vomitado de tu propio vientre y qué ha cambiado en ti desde entonces. Comparte tu testimonio. La comunidad se edifica en las historias de retorno. Que la paz de quien gobierna mares y ciudades te acompañe. Que tu noche sea escuela y tu regreso razón para anunciar la misericordia que no entiende de fronteras.